Buenos días, soy Romano Cinti junto a mis compañeros. Vamos a hablar de la disciplina que forma parte de uno de los capítulos de Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Primero explicaremos brevemente lo que es poder para Foucault, para así desde este punto partir luego y referirnos a la disciplina en Vigilar y Castigar. Foucault dice que el cuerpo es el objeto y blanco del poder. El poder es una relación de sujeción, mando y obediencia. Esta relación consta de dos entes, uno que entrega su libertad y poder a otro y otro que ejerce el poder que le fue entregado y que pasa a ser autoridad. En el fragmento Los cuerpos dóciles de Vigilar y Castigar, Foucault comienza mencionando el cambio que hubo en la visión del soldado entre el siglo XVII y XVIII, considerando que en el siglo XVII el soldado era una figura prestigiosa que podíamos reconocerla a simple vista por ciertas características y rasgos a través de la mirada, la cabeza erguida, etc. Que en un principio estos rasgos parecían naturales de la persona, pero a mitad del siglo XVIII se entiende que esas características podían ser fabricadas. Por lo tanto, pasa a ser un hombre máquina y quien va a crear ese cuerpo es el poder. Este hombre se estudia en dos registros: el anátomo metafísico, que va a ser seguido por filósofos y médicos, que es un cuerpo inteligible, que puede ser analizado y estudiado. Y otro registro que es el técnico político, donde están los reglamentos, como son los del ejército, escuelas, fábricas, y todos estos reglamentos tienen por objetivo la sumisión, o sea, hacer del cuerpo algo útil. Lo que articula el cuerpo inteligible del cuerpo manipulable es la docilidad. A esto Foucault lo denomina escala de control, o sea, trabaja sobre el cuerpo en partes, en gestos o actitudes. Y el otro es el objeto de control. Lo que busca es la eficacia de los movimientos, buscando la docilidad, y el método que va a lograr esto es la disciplina. La disciplina es el instrumento de poder que se aplica sobre el cuerpo para fabricar cuerpos sometidos dóciles y útiles. La disciplina abarca tanto el espacio como el tiempo. En lo que respecta al espacio, la disciplina se basa en el arte de la distribución y distribuye a los individuos en el espacio empleando varias técnicas, entre ellas la clausura, la división de zonas para cada individuo, el emplazamiento de funciones y el rango. El control de actividad es lo que hace referencia al manejo del tiempo, y las técnicas utilizadas son el empleo del tiempo estableciendo ritmos, obligar a ocupaciones determinadas y regular los ciclos de repetición. La elaboración temporal del acto, o sea que el tiempo hay que realizar una acción determinada. Una correlación entre el cuerpo y el gesto a través del ejercicio o práctica continua. La idea es que se asocie movimiento o gesto del cuerpo hasta el punto de que se realice de forma natural y automática. Y la articulación del cuerpo-objeto, que es la misma que la técnica anterior, pero con los objetos, que el sujeto se debe manipular, como pasa, por ejemplo, con el niño con el lápiz para dibujar en la escuela. La utilización exhaustiva con disciplinamiento se busca el control exhaustivo del uso del tiempo con el fin de mejorar la productividad y así la eficacia de la disciplina, o sea, extraer del tiempo más instantes disponibles. Los ritmos establecidos son eficaces y tienen buenos resultados. La composición de fuerzas de Foucault. La unidad, regimiento, batallón, sección, más tarde división, se convierte en una especie de máquina de piezas múltiples que se desplazan las unas respecto de las otras, para llegar a una configuración y obtener un resultado específico. La fuerza productiva específica de la jornada laboral combinada es una fuerza productiva social de trabajo, o fuerza del trabajo social. La disciplina no es ya simplemente un arte de distribuir cuerpos, de extraer de ellos y de acumular tiempo, sino de componer unas fuerzas para obtener un aparato eficaz. Del método de Lancaster, el sistema complejo de relojería de la Escuela de Enseñanza Mutua, se construirá engranaje tras engranaje. Se ha comenzado por confiar a los escolares mayores tareas de simple vigilancia, después del control del trabajo y más tarde de enseñanza, a tal punto que a fin de cuentas todo el tiempo de todos los alumnos ha quedado ocupado ya sea en enseñar o ya sea en ser enseñado. La escuela se convierte en un aparato de enseñar en el que cada alumno, cada nivel y cada momento, si se combinan como es debido, están utilizados permanentemente en el proceso general de enseñanza. Entre el maestro que impone la disciplina y aquel que está sometido, la relación es de señalización. La educación de los escolares debe hacerse de la misma manera. Pocas palabras, ninguna explicación en el límite, un silencio total,
que no será interrumpido más que por las señales como campanas, palmadas, gestos, simples miradas de maestro. Los medios del buen encauzamiento. Waldhausen, en albores del siglo XVII, hablaba de la recta disciplina, como de un papel del buen encauzamiento de la conducta. El poder disciplinario, en efecto, es un poder que, en lugar de sacar y de retirar, tiene como función principal la de enderezar conductas, o sin dudas, de hacer esto para retirar mejor y sacar más. En lugar de plegar uniformemente y en masa todo lo que se le está sometido, separa, analiza, diferencia, lleva sus procedimientos de descomposición hasta las singularidades necesarias y suficientes. Encausa las multitudes móviles, confusas, inútiles, de cuerpos y de fuerzas en una multiplicidad de elementos individuales. La vigilancia jerárquica. Las pequeñas técnicas de las vigilancias múltiples y entrecruzadas, unas miradas que deben ser sin ser vistas. Un arte oscuro de la luz y de lo visible ha preparado en sordina un saber nuevo sobre el hombre, a través de las técnicas para sojuzgarlo y de los procedimientos para utilizarlo. Estos observatorios tienen un modelo casi ideal, el campamento militar. El campamento ha sido el arte poco confesable de las vigilancias, lo que la cámara oscura fue a la gran ciencia de la óptica. Así es como se organiza poco a poco el hospital edificio, como instrumento de acción médica. Debe permitir observar bien a los enfermos y así ajustar mejor los cuidados. La forma de las construcciones deben impedir los contagios por la cuidadosa separación de los enfermos, la ventilación y el aire que se hacen circular en torno a cada lugar o a cada habitación. Vigilar pasa a ser entonces una función definida, pero que debe formar parte integrante del proceso de producción. Debe acompañarlo en toda su duración. Se hace indispensable un personal especializado, constantemente presente y distinto a la de los obreros. En la gran manufactura, todo se hace a toque de campana. Los obreros son obligados y reprendidos. Los empleados acostumbrados con ellos a una actitud de superioridad y de mando. La vigilancia pasa a ser un operador económico decisivo en la medida en que es a la vez una pieza interna en el aparato de producción y un engranaje especificado del poder disciplinario. El poder en la vigilancia jerarquizada de las disciplinas no se tiene como se tiene una cosa, no se transfiere como una propiedad, funciona como una maquinaria. Y sí es cierto que su organización piramidal le da un jefe, es el aparato entero en el que produce poder y distribuye los individuos en el campo de permanente y continuo. Buenas tardes, mi nombre es Vega Yamila. Voy a explicar dos conceptos que Michel Foucault trata en el capítulo Disciplina de su libro. Uno de ellos trata sobre la sanción normalizadora, explica que se trata de un mecanismo a través del cual se aplican castigos disciplinarios a quienes no encajen en los supuestos de conductas permitidos por la sociedad y dependiendo del ámbito en el que se desenvuelva, ese castigo puede ser tanto punitivo como correctivo. Destaca además que se implementa también un sistema de castigo como un sistema de recompensa. Sin embargo, el carácter penal de la figura persiste. Otro de los conceptos que trata Michel Foucault se trata del examen, que explica que se ejecuta como un mecanismo de inspección de saberes, aptitudes, de virtudes, a través del cual se busca codificar a los individuos y se tienen en cuenta todas las facultades adquiridas con el fin de individualizarlos y de convertirlos en un sujeto cuantificable y calificable. El examen, este mecanismo, permite ver concretamente a los individuos sin necesidad de recurrir a la fuerza y un ejemplo que se puede dar en nuestra vida cotidiana
de este mecanismo es el examen que se ejecutan en las escuelas, los cuales tienen un carácter pedagógico. Este es el aporte de Matías Calarco a vigilar y castigar. El panoptismo. A finales del siglo XVIII, las medidas que se tomaban si se declaraba la peste en una ciudad era en primer lugar una estricta prohibición de salir de la zona afectada. Luego se sacrificaban todos los animales sueltos. Las ciudades quedaban divididas bajo el poder de un intendente. Las calles eran vigiladas. Si no se cumplían las reglas, se decretaba la pena de muerte. Había días designados en el cual se asignaba que la gente se autoguarde. El sindicato cierra la puerta desde el exterior y se lleva la llave, que luego era entregada al intendente, conservándola hasta el término de la cuarentena. Cada familia hacía sus provisiones, pero con respecto al vino y al pan se dispuso unos canales de madera por los cuales se hacía llegar cada ración sin que haya comunicación entre los habitantes y los proveedores. En cuanto a la carne, pescado y hierba, se utilizaban poleas y cestas. No caminaban por la calle más que los síndicos, los soldados de la guardia, intendentes y los cuervos, que por esos días era indiferente abandonar a la gente a la muerte. Las inspecciones funcionaban sin cesar. Por doquier estaba la mirada vigilante de la milicia para que la obediencia del pueblo sea total, mostrando la autoridad. Los centinelas vigilaban cualquier movimiento. Todo se registraba en un sistema de registro permanente. Se realiza un censo de la población donde se mostraba nombre, apellido, edad y sexo. Se ha designado un médico responsable que tenía a cargo el cuidado de los enfermos y el preparado de los medicamentos. Después de la cuarentena se procedía a la purificación de las casas. Se hacía salir a todos los miembros, se esparcía perfume, se hacía arder y tras el tapado de los muebles se colocaba cera. A pesar de los dispositivos disciplinarios, se ve que las revueltas, los crímenes y la vagancia volvían y ahí se los dejaba a su propia suerte. A diferencia de la peste, la lepra está relacionada con la práctica del rechazo, el exilio, y al leproso se lo dejaba morir sin importancia. Desde el siglo XIX, los establecimientos de educación vigilada de los hospitales, la vigilancia funcionaba de dos modos: separar lo normal de lo normal. En el panóptico de Beckham es la figura arquitectónica de esa composición, conocido como una construcción de formar un anillo en el centro, una torre de vigilancia, con anchas ventanas para observarlo todo. La construcción está dividida en celdas, cada una de ellas atraviesa toda la construcción. Tenía dos ventanas, una que da al interior, permitiendo que la luz atraviese la celda de una parte a otra. El dispositivo panóptico dispone de unidades especiales que permiten ver sin cesar y reconocer el punto. Para Beckham, el poder tiene la necesidad de ser efectivo y visible, para ser imposible decidir si el vigilante está o no, para que los presos de sus celdas ni siquiera puedan percibir si está. El tema es que siempre se sientan vigilados. El panóptico es una máquina de disociar en la torre central que lo ve todo, sin jamás ser visto. Dispositivo importante que automatiza y desvirtualiza el poder. El poder está, aunque no esté, con estar la presencia se lo siente. Por último, vamos diciendo que el panóptico puede ser utilizado como máquina para hacer experiencia, de modificar el comportamiento, de encauzar, reeducar y reducir la conducta de los individuos. Su fuerza no está en intervenir jamás, sino en ejercer espontáneamente y sin ruido un mecanismo cuyo efecto se controlan los unos a los otros. El panóptico es el principio general de una nueva anatomía política, cuyo efecto y fin no son la relación de soberanía, sino las relaciones de disciplina, ejerciendo un control total sobre los individuos como una autoridad tácita que todo lo ve, aunque no lo veía algunas veces. Y bueno, ese es mi aporte para este trabajo práctico. Bueno, mi nombre es Susana Pizarro. Yo voy a hablar de una parte del capítulo del panoptismo. El panoptismo se relacionó a fines del siglo XVIII con las medidas adoptadas para la peste y la lepra. Ante esta situación se impuso la obediencia y la autoridad, y la sociedad debía respetar las disposiciones, y si así no lo hicieran,
podrían culminar con la pena de muerte. Había vigilancia y un registro permanente de los acontecimientos. Era un trabajo ininterrumpido de control en el que el poder se ejercía por entero de acuerdo con una figura jerárquica continua. Todo esto constituye un modelo compacto del dispositivo disciplinario. El panóptico de Bentham es una figura arquitectónica y óptica con espacios marcados estratégicamente que permite la observación y la vigilancia constante. Sus tres funciones son encerrar, privar de luz y ocultar. El efecto mayor del panóptico es inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. Bentham ha sentado el principio de que el poder debía ser visible e inverificable. El detenido no sabe nunca cuándo es espiado. El panóptico puede ser utilizado como máquina de hacer experiencias, de modificar el comportamiento o reeducar la conducta de los individuos. Funciona como una especie de laboratorio de poder, garantizando su eficacia por su carácter preventivo, cuyas funciones podían ser de educación, producción, terapia o castigo. Cualquier miembro de la sociedad tendría derecho a ir a comprobar con sus propios ojos cómo funcionan las escuelas, los hospitales, las fábricas y las prisiones. La formación de la sociedad disciplinaria remite a cierto número de procesos históricos amplios en el interior de los cuales ocupa lugar los económicos, jurídicos y políticos. De manera global, puede decirse que las disciplinas son unas técnicas para garantizar la ordenación de las multiplicidades humanas. El paso de los tiempos ha provocado que nos sumerjamos en una sociedad disciplinaria que controla el comportamiento de sus miembros mediante la imposición de la vigilancia. Así, el poder busca actuar a través de la vigilancia, el control y la corrección del comportamiento de la ciudadanía. El panóptico se basa, según la teoría de Michael Foucault, en ser capaz de imponer conductas al conjunto de la población a partir de la idea de que estamos siendo vigilados. Se busca generalizar un comportamiento típico dentro de unos rangos considerados normales, castigándose las desviaciones o premiándose el buen comportamiento. Es el principio general de una nueva anatomía política cuyo objeto y fin no son la relación de soberanía, sino las relaciones de disciplina. Este dispositivo trata de volver más fuerte a las fuerzas sociales. Bueno, como conclusión del tema, del trabajo, podemos decir que la obra Vigilar y Castigar de Michael Foucault estudia la presencia de las relaciones de poder, las tecnologías de control y del poder presente en nuestra sociedad. En el capítulo Disciplina, en el que basamos nuestro trabajo, menciona y analiza el derecho penal y las ciencias humanas sin separarlas, y en cuanto al tema jurídico, hace referencia al desarrollo del dispositivo disciplinario. Analiza las prisiones y en ella el encierro, la vigilancia, el castigo, el poder, la coerción, para así concluir con lo que él llamó la disciplina. En el ámbito de la disciplina, analiza los cambios aparecidos en instituciones como hospitales, cuarteles, escuelas y fábricas, y comienza a analizar estas organizaciones, no en el solo hecho de ver cómo están hechas o cómo son vistas ni cómo se ve en su exterior, sino para permitir un control interior y a través de este control permitir la aparición de una nueva sociedad disciplinaria.